Gloria a ti, Padre. Y leemos la palabra de nuestro Dios esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Y el tema que me ha permitido el Señor trazar para esta mañana lo he titulado Alguien toca a la puerta. Alguien toca a la puerta. Póngale cuidado. Aquí dice Dios en su palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nosotros sabemos que tenemos un Dios grande y que usted, como entiende que la aceptó como hija, porque usted tiene el privilegio de llamarse hijo legítimo de Dios, ¿sí? Por la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo que derramó en la cruz, usted y yo hemos sido redimidos del pecado, del mundo, de la fetichería, de la idolatría, de todo el engaño que habíamos abrazado, que andábamos por allá en rituales, y en procesiones, y en misas, y en rezos. De allá nos sacó el Señor. A mí me sacó allá porque yo era un santo, yo era un rezandero, beato religioso, chupaladillo que llamaban. Sí, ¿cómo era tan santo que me subía en romería, que hacía la romería, subir a Monserrate a pie, pero como llegaba con hambre arriba me iba a dar la vuelta para allá por el camino de lo que llaman de las estaciones, que en cada lugar hay Jesús cargando la cruz, Jesús que se le cayó la cruz, más adelante Jesús sin la cruz. Bueno, entonces en cada nichito de esos había una rejita y había un huequito y la gente pues botaba moneditas, ¿no? Y yo pues allá iba con un palito y me comía una sopa de iba y me comía una mazamorra, una sopa de arroz. ¿Sí? Para poder tener, para poder tener aliento para bajarme otra vez del cerro. ¿Eso lo hice? No, eso yo lo hice, no, yo no le estoy diciendo nada de mentira. Sí, eso lo hacía a veces con los que iba, a veces con muchachos, sí. Pero entonces, hermano, dice la palabra que nosotros tenemos que estar quietos y conocemos que somos Dios. Cuando yo entendí, por su misericordia, porque Él fue el que me escogió, Él fue el que me encontró allá en el engaño, como la encontró a usted y lo encontró a usted y lo jaló para acá y le dio esa chispita de sentir que hay un Dios. Entonces, entendí la palabra y yo nunca había leído la Biblia, leyera el catecismo del Padre Astete, lo único que ahí no hablaba de la palabra, ahí hablaba de lo que decía el cura ese. Cuando yo entendí y me convertí, que es diferente mirar, pero no hay algo que me nazca, ¿no? Pero cuando Dios pone la chispita de fe, entonces uno entiende que Dios le está hablando. Si abre cualquier persona, Juan 3:16, entiende que dice Dios. Porque de tal manera amó Dios a Pedro, que mandó a su Hijo único para que, si Pedro cree en Él, tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a Juan Carlos, que si Juan Carlos cree que Dios envió a su Hijo para que Juan Carlos no se condene al infierno, tiene vida eterna. Y así Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso fue lo que yo entendí.
Entonces entendí que dice que pues de tal manera amó Dios a Humberto, el borracho, el tomatrago, ¿sí? El albañil ese, para que Humberto entienda que Dios le ama y que quiere salvarlo del infierno, que tenga que tener. Entonces yo entendía, yo acepté a Jesús, fue cuando pasé el altar. Y eso fue una brega porque yo era muy escéptico. Yo los evangélicos no los creía ni de nombre. Y eso es lo que me han sembrado a mí en la mente. Que el evangélico era no sé qué es lo mejor dicho, pero sí les tenía como algo particular. Que nadie se mete que una persona que es cristiano, evangélica. ¿Por qué? Porque sabe que él puede hablar con Dios. No le toca. ¿Sí? Eso, pastor, eso nace como, en la niñez de uno nace como con esa ramito de que Sí. hay alguien que es digno de adorar. Claro. Porque yo desde niño también tuve ese sentir, ese amor hacia la iglesia, pero como nunca nos dejaban leer. Por eso. Entonces miremos la historia de una mujer. Pues de acuerdo que una mujer pobre estaba en grandes dificultades en ese lugar donde vivía ella, económica, estaba pero pasando una situación dura. Y había un hombre pues pudiente, ¿no? Una persona buena gente. Y escuchó pues rumores de que esa pobre mujer que está, mejor dicho, que la van a echar de la casa, que está debiendo tanto arriendo, que tiene unos chinitos. No sé. Entonces el hombre llegó y se fue, sintió pues ir allá, al menos tenía algo de conocimiento bíblico para ir a auxiliar. Y llegó y encontró la casa y la buscó y nadie respondía y él allá fue y se dio una vuelta y volvió como a la hora. Pasó casi mediodía tratando de conseguir a mí. Bueno, se fue. Y diga usted con el tiempo, pues diga usted como a los 15 días, pues se la encontró por ahí que pasaba. Ella estaba ahí. Y yo le digo, oiga, venga. Resulta que yo fui a visitarla a su casa. Y estuve golpeando. Duré harto tiempo golpeando. Pero entendí que usted no estaba. Y me fui. Digo a la mujer, ah, ¿era usted? Sí, yo estaba. Lo que pasa es que no abrí la puerta. Porque pensé que era el dueño de la casa. Y como no tenía el dinero para pagarle, pensé que me venía a sacar. Entonces, mi hermano, esto es una, diga usted, una historia que la encontré y la sacaron como testimonio de lo que hace Dios con las vidas que están en situaciones de dolor, de angustia, que muchas veces dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta ahí. Si alguien abre la puerta, yo entraré a él y estaré con él y cenaré con él. Tenemos la palabra cenar, que decir tenemos una comunión. Vamos a estar los dos, yo les voy a mostrar mi misericordia y mi gratitud. Aquí el decir que Dios está golpeando la puerta es cuando le hablan de la palabra a usted. Cuando uno va a una casa y miran por la ventana, no sé. No, ese es el hermano de la iglesia. Te vi aquí a la vuelta. Se me habla. Y así hay mucha gente que no le abre la puerta a nadie, que de pronto va a llevar un mensaje de Dios. Porque Dios conoce el dolor de la gente. Dios conoce la situación de cada persona, de cada familia. Dios conoce cuánto ha gastado y cuánto ha luchado por solucionar su problema. Y nunca ha mirado hacia Dios porque no le han enseñado que hay un Dios justo y misericordioso.
¿Por qué? Porque la gente se encarga de decirle que si Dios es tan bueno, ¿para qué hizo el infierno? Eso dicen los testigos de Jehová. Si Dios es tan bueno, entonces, ¿cómo va a matar un Dios bueno a la gente? Entonces, no. Ese es el argumento, ¿no? Pero dice que Él envía a su ángel. ¿Qué dice el capítulo 2 de Apocalipsis, hermano? Versículo 1? ¿Qué dice? Uno. Duro. ¿Qué dice? ¿Ya? Escribe al ángel de Jehová de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto. Amén, hasta ahí, hermano. Le dice que al qué. Al ángel Al ángel. de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Pastor. Él envía sus ángeles. Él envía a un ángel. No solamente un pastor es ángel, hermano. Todo el que ministra la palabra de Dios con temor y temblor es un ángel de Dios. Si usted va, tiene el sentir de Dios que le puso en su corazón, vaya y me le dice esa vida, que vaya a la iglesia. ¿Sí? Que de pronto la persona está mostrando ese anhelo de que alguien le hable de la palabra. Como cuando yo era inconverso y tuve esa experiencia en Montserrat, casualmente por estar ya sacándome la plata para comer sopa. Casi me corta el diablo para despeñarme. Ahí fue cuando yo hablé con Dios, cara a cara. Y cuando yo entendí, hermano. Entonces, me fui para una iglesia, porque en la emisora me dijeron, váyase para tal iglesia, allá le enseñan, y allá llegué. Entonces, esa persona que me orientó para mí era un ángel de Dios, ¿sí? Y mire, si yo le cierro la puerta, aún ya siendo cristiano, aún ya andando en el camino de la fe, pero me vino la dura prueba. Me vino la dura porque dice que Dios prueba. Dios nos pasa por el fuego, nos pasa por el desierto. Dios nos prueba como el oro. ¿Cómo lo ponen el oro? Para que brille, para que salga todo el mugre. Dice que calentado 7 veces más y doble fuego. Que el artesano coge en el crisol y se asoma así por encima y tiene que verse la cara como un espejo, cuando el oro está bien limpio de tanto fuego que está puro. Entonces el artesano mira y se le ve la cara. Así dice que Dios que prueba al cristiano. Lo pasa por ese fuego, por esa zaranda, por esa... ¿Sí? Y es cuando la persona se aflige, se mengua, se echa para atrás, no, y como que duda. Entonces Dios ahí usa un ángel y va y le lleva la palabra. Ay, chica, que no vengan a hablar, pues. Pero el problema está aquí. Dios le está mandando la solución. Dios le está mandando el mensaje, le está diciendo que Él ¿sí? Está quietos, dice ahí, está quietos y conoce que yo soy. Que yo le voy a dar mi problema y mi solución está en las manos de Dios. Aunque nosotros tenemos que mirar que Dios no es un Dios servientrega, ni es un Dios bombero, ni es un Dios arregla problemas. Porque muchas personas piensan que venir al camino del Evangelio se me arregló el problema, ya se acabaron los problemas. Me convertí en evangélico y los problemas se fueron. Mentira, hermano. Es donde comienzan los problemas. Es donde comienzan las situaciones difíciles. Ahí es lo duro. ¿Por qué? Porque ya se cambia de actitud.
Empezamos que si mi boca era bien sucia, perdón la expresión, ya no vamos a decir grosería porque la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios como conviene a santos. Entonces, ese fue el primer reproche que me hizo mi patrón cuando yo trabajaba y que me vio llegar con la Biblia en la mano. Y él llegó y soltó cipote palabrota y me dijo, pero ¿cómo usted siendo cipote y no sé qué por cuántas, bien grosero, borracho y todo? Me así que se oye, eso es para gente santa, hombre. Se cae por allá, un gamín como usted cae por allá. Dele pena más bien. Bueno, ¿qué no me dijo? Me dijo, usted no me saludó como siempre me saludaba, con el madrazo por delante. Pues como así era. Hola, soy tal por cual. No sé qué se saludan así los grandes amigos. Sí, es así. Ahora es otra palabra Claro. fea. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Y cuando hay una amistad bien íntima, pues le toca el rabito. Sí. ¿Sí? Entonces ya no lo hice. No, hermano. Ese jodió. Coja sus chilitos para su casa. Comenzó la situación a apretar. Pero Dios manda el mensaje, hermano. Dice que manda a su ángel. Manda a su ángel. Mire, ahorita pues le digo el testimonio que hay de que en diferentes partes el Señor se está manifestando a persona a persona. Se están manifestando, se está haciendo, revelándose en persona. Mira, hermano, que es. Entonces, ¿por qué? Porque Él conoce el corazón de cada persona. Conoce, porque Dios lo escudriña todo, Dios lo sabe todo. Y Él conoce la intención de cada persona. Y hay personas que saben que hay un engaño y que están desviando la fe por una doctrina errónea. Una doctrina errónea es adorar un ídolo que no es Dios. Así como Moisés, hermano, mire, Moisés estaba en Egipto, creció y a la edad de 40 años se enteró de que él era hebreo. Y fue a ayudar a un hebreo que un egipcio lo estaba maltratando y se le pasó la mano y mató al egipcio. Entonces, ahí no es que Moisés se le pasó la mano, lo que pasó fue que le pegó un golpe de suerte y lo privó. Y entonces, una cosa que sucedió fue que Dios en su plan hizo que sucediera eso porque lo necesitaba allá en el desierto. Y caminó por el desierto de Nehuey hasta llegar a Madián. Entonces, hermano, llegando allá, un príncipe de Egipto, donde estaba siendo preparado para ser faraón, porque era el hijo de la hija del rey, del faraón, y él iba a ser faraón, con todo ese conocimiento. Resultó que quedó allá en un potrero, al sol y al agua, hasta que se encontró pues con unas beduinas, unas mujeres que cuidaban ovejitas, hijas de Jetro, y lo vieron ahí tirado, ¿sí? Y le dieron agua. Y él, pues en agradecimiento, pues les ayudó a cuidar las ovejas y a llegar a la casa. Y las muchachas, que miren que este forastero nos ayudó, que nos defendió de los otros, que no nos dejaban recoger la agüita para las ovejitas, y nos ayudó. Bueno, le dio asilo ahí, el suegrito le dio asilo en la casa. Digo, como usted no tiene para dónde irse, viene de forastero, pues si quiere quédese aquí me trabaja. Y ahí duró 40 años, hermano. Se casó con una de las muchachas, Séfora. Y 40 años, un príncipe de Egipto,
con una varita ahí, cuidando las ovejas de que los lobos no se les vienen a comer. 40 años. Barbado ya ahí. ¿Ah? La ropita, pues ahí, la raíz, porque no tenía. Y no le mostró Dios su presencia. Dios, su presencia vino en forma de fuego. Y era allá desde donde estaba. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Se está quemando ese árbol, pero desde ayer se está quemando, desde ayer y no se acaba de quemar. Y yo imagino que pasó otro día y porque para que la curiosidad le picara era que ya la cosa estaba pasando de lo normal. Porque uno vino en rama, se quemó, pues se acabó, ¿cierto? Pero es que esa no se quemaba. No se consumía, no se desaparecía la rama. Eso fue que lo llamó la atención y llegó y se arrimó allá. Y salió la voz: Moisés, quítase el calzado de los pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Una experiencia tremenda. ¿Quién es usted, Señor? Yo soy yo. Le pregunté. Y ahí tuve una charla de Dios con Moisés. He escuchado la aflicción de mi pueblo, por eso he descendido para librarlos y lo he escogido a usted. Lo he escogido a usted. Qué privilegio, ¿no? Lo he escogido a usted para que vaya y me predique mi palabra. Lo he escogido a usted para que vaya y me anuncie mi salvación. Entonces, somos esos ángeles, hermanos, somos esos instrumentos de Dios. Dice: el que creyere a mi voz, el que creyere a mi llamado, el que creyere, yo lo envío. Eso lo dijo Isaías, ¿no? Después de que vio la gloria de Dios, la manifestación de Dios. Dijo: pero yo no merezco tener estas revelaciones tan preciosas, Señor. Yo pues soy inmundo de labios. ¿Sí? Que él era así como todos nosotros, en la vida cotidiana afuera del orden bíblico. Uno siempre dice palabras, ¿sí?, hirientes. Y cuando ya el ángel vino y le puso el carbón, encendió en la vida de Elías, ya entró el Espíritu de Dios, el Espíritu, como cuando viene la unción del Espíritu a su vida, y comienza a decir: bueno, necesitamos que nos lleven el mensaje a tal parte, pero ¿a quién enviamos? Y comenzó Dios a hablar de esa manera. ¿Y a quién enviamos? Y llega y dice Elías: Señor, heme aquí, envíenme a mí. Es cuando Dios pone la carga. Bueno, hay tanta gente afuera, tantos afuera y al lado de su casa que no tienen el conocimiento de mi palabra, engañados con las mentiras de estos pseudopastores, engañados con las peticherías de estos satanistas, con los rituales de estos brujos, engañados allá con los rezos, los ungüentos, las hierbas, engañados con toda esa mentira, y no hay quien vaya. Entonces cuando decimos: Señor, pues envíenme a mí, ¿sí o no? Porque donde quiera que usted esté parado, en donde usted esté parado, hermano, allí alrededor suyo hay así personas ciegas, ciegas a la verdad, ciegas a la verdad, al manual bíblico, ciegas, que tienen a San Roque, a San Pedro, a San Jacinto, a San Eliostro, a San Eloy, a San Elquel, y a todos con veladoras. Yo tenía eso, y póngale cuidado que tenía la mitad, la pieza era de lado a lado y tenía una tabla
de esas de andamio de lado a lado, y en eso tenía de todos. Que San este para el otro, y que San otro para este, y que aquel, y que el otro, y que San Roque, y que San... ¿Sí? ¿Cómo se llama el que paran de cabeza? ¿San qué? San Antonio. San Antonio, que para que me consiguieran novia. Bueno, Ah, eso sí la paraba cara. Entonces... claro. Ah, qué belleza. Le paraban, le escondía el niño. Y les tenía una veladora, pero una cosa así de grande. Ra. Y en el centro, el del Sagrado Corazón. Yo casi pierdo este dedo con una veladora es para estar también prendiéndole a un santo. Bien. Yo, esa cicatriz que tengo aquí. Diga, hermano. Aquí mi jefa le gustaba tener esas veladoras grandes así Yo era de las grandes. y la ponía detrás de la puerta. Entonces le dijo a mi hija, la que está en Venezuela, le dijo, mi hija, vaya, apague la veladora. Y ella fue y la agarró así, como eso se llena de cera, ¿no? Ay, Dios. Y la agarró así y se le derramó todo eso. Claro. Eso quedó cicatrizado. Sí, eso me A ustedes se quemaban. Sí, sí. A ustedes se quemaban la mano. A mí casi me quemas a mis hijos. A Humberto, a Carlos, a Marisa y a Janet. Estaban así, chiquiticos. Y llega, como no los dejaba salir porque nosotros nos íbamos a trabajar y quedaban con candado en la piecita adentro. Le dejamos la sopita hecha ahí y comas en la fría, mijiticos. Pero ya estaba la veladora. Y como en esa época no había así como de televisión, porque el televisor era para los ricos. Entonces nosotros eran un rayecito así de transistores chiquitos, pero como el transistor no andaba, yo me lo llevaba. Ah, Pues, a quedaba nosotros sin nos nada. dejaban escuchando Calimán. Eso, Arandú. Y se pusieron a jugar con una pelotica esa de trapo porque ni pelota tenían. Y le pegaron a la veladora y cayó la veladora, quemó el cuadro del Sagrado Corazón, el de la del Perpetuo Socorro, el de la Virgen de la Guerrero. Si no llegan los vecinos y rompen la puerta, se me queman los niños. Ay, Tanto incendio que no ha ido otra vez. ¿Sí? Ahí fue cuando yo comencé, pues Dios comenzando como a encaminarme. Y me fui que es que para Monserrate, que para hacer la romería los 7 domingos allá, y cada día domingo descalzo y con el chiquitín en los hombros, que para que sea más fuerte la promesa, que más sufrida. Y me dice una niña así toda graciada, así como, pues, así como lo presento, ¿no? Me dice, miren señor, viéndome los piecitos todos desgarrados de barro y todo, mire este tratadito. Este es un mensaje de Dios, léalo, pero no con la mente, sino con el corazón. Como diciendo a la muchacha, por favor no vaya allá. Le dije, bueno, gracias. Hermano, y ahí fue donde comencé yo a buscar. Y allá cuando algo me decía que adentro, pero dijo que el diablo, que yo me iba detrás del monte allá, pasando por lado de las sopas, en esa época. Encontraba un pocito del monte de ahí, que es agua que emanaba del monte sagrado, pues lógico que el agua era sagrada, y que yo me bañaba con esa agua, me limpiaba, y se me iba la ruina y se me iba de todo. Y yo me bajé a buscar esa agua. Pero no tenía que bajar el chino, porque si no perdía la romería. Y no tenía que ponerme zapatos, porque eso era un sacrificio. Y estaba lloviznando. Y me pegó que resbalaba eso. pobre chino. Allá quedé en el orillo del monte así. Ay, corazón. Agarradito y una caña brava eso. Hermano. Ahí fue cuando dije, bueno, yo no sé. Pues yo no sé. O sea, aquí está usted, ok. Pues si me voy a morir aquí, si ya lo merezco, porque bien malo sí he sido. Pero el chinito, pues, ¿qué culpa? ¿Sí? Y ahí fue cuando sentí que Lo sacaron. me subieron, hermano, me subieron. Yo arañaba, yo digo, no, es que yo me arañé piedras y me subieron. O sea, Dios fue mío, fuera, se envió su ángel y me subió así, en el aire, y pum, me colocó sobre la pura peña. Y él se me hacía los pies así.
Y yo llegué, ¿cómo sería? ¿Hasta dónde llegué? Que sabe dónde fui a resultar, a la Plaza de Toros de Santa María. O sea, por ese cerro bajé, llegué para allá. Y sin plata. Y sin apenas para luz. No cogió la plata. No, porque ese día Ese susto. hermano, y me voy para la casa. Y me voy para la casa. Ese mismo cuadro que se quemó, yo lo había reemplazado. Y ese mismo altar y la veladora, pues volví y la cambié y sí. Pero me quedé mirando ahí ese cuadro ese. Esto no es lo que yo vi algo, pues yo sentí algo. Yo no me atreví a mirar a ver quién era el que me... Yo reclavo de cabeza ahí. Eso sí me temblaba todo el cuerpo. Hermano. Y fue cuando al otro día en el trabajo, me fui al otro día para irme para el trabajo, yo fui allá y mi intención era buscar que alguien me hablara de Dios, que alguien me hablara de Dios. Y yo como me traía mucha oscura dije, esa gente ellos son muy mentirosos. Yo tengo que buscar a un evangélico. Miren la intuición. Yo tengo que buscar a un evangélico. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento. Pero ¿dónde consigo uno? Si a eso ni los miraba yo. Y entonces pasó por mi mente la emisora cristiana del Nuevo Continente. Cuando esa época todo era sanita. Y me fui, hermano. Allá llegué. Y me dijo el muchacho, lo que pasa es que usted tuvo una experiencia personal con Jesucristo. Él lo ama. Y él miraba la manera incondicional con que lo estaba usted buscando. Miraba su intención. Y por eso él se manifestó. Ahora usted tiene que seguir el camino si quiere. Me leyó Juan 3:16. Me dijo, ¿quiere aceptar a Jesús? Le dije, sí. Y me sentó ahí y llamó a una muchacha. Mire cómo sería mi cara, hermano. ¿Cómo sería mi cara? Que el muchacho se asustó. Y fui y llamó a otra para que le ayudara a orar mientras ella me hacía la oración de fe. Y cuando ella me estaba haciendo la oración de fe, yo sentía que, como cuando coge uno un descorchador para descorchar una botella, ¿sí? Así se me pararon los pelos para arriba, eso me hacía así. Y cuando yo hice la oración de fe, salían todos esos demonios que estaban metidos en mi cuerpo. Y me dio la dirección por una iglesia ahí en Bosa, la iglesia Lirio de los Valles. Anteriormente la Lirio de los Valles era así pequeñita como esto. Hermano, yo comencé a andar en la vida cristiana. Miren Dios cómo usa las cosas. ¿Sí? Uno a veces comienza indirectamente yendo donde el brujo, yendo donde aquel, yendo donde el otro, pero Dios, yo no aceptaba, nunca aceptaba que un evangélico me tocara la puerta. Yo lo trataba mal.